Básicamente, las dos formas que tiene España de mejorar la productividad, una es muy conocida, que es reducir el peso de sectores que lastran la productividad porque son de crecimiento lento, como es la construcción. El otro sector que ha actuado muy negativamente es la hostelería, pero este no porque en sí mismo tenga problemas de productividad, sino porque la reasignación que tenemos en España pues pesan más los chiringuitos que las grandes cadenas hoteleras, que también los tenemos. Esto es conocido, reducir el peso de estos sectores. Pero con esto solo no solucionamos el problema, porque tenemos problemas de productividad que afectan a todos los sectores productivos españoles. Entonces el avance de productividad ha sido muy lento en la última fase expansiva, y que ha sido muy lento es porque se ha utilizado de forma ineficiente los recursos. Tanto ha crecido más los factores de producción que el output, el producto que hemos conseguido alcanzar con ellos, porque tenemos exceso de capacidad en el uso del capital, hemos acumulado más capital del que nuestro sistema productivo puede utilizar, y por otra parte porque el mercado de trabajo tampoco ha favorecido la asignación de recursos. ¿Por qué es importante la productividad? Porque es el principal determinante del nivel de vida de un país, de la renta per cápita. O sea, si no mejoras la productividad, difícilmente aumentará la renta per cápita. Es uno de los más importantes, junto también el hecho de que hay que reducir la tasa de dependencia, es decir, aumentar las tasas de actividad y aumentar las tasas de ocupación. Esos son los determinantes del bienestar de un país. Conclusiones, es muy difícil resumirlas en tan poco tiempo. Principales mensajes, pues que durante las fases de expansión Estados Unidos, desde la perspectiva de la productividad, se ha comportado mucho mejor que Europa, se ha comportado mucho mejor gracias a un comportamiento de los servicios muy dinámico, cosa que en Europa no ha ocurrido, con un sector productor de nuevas tecnologías que ha experimentado fuertes ritmos de crecimiento del progreso técnico, que se ha desbordado a otros sectores económicos, cosa que en Europa tampoco ha ocurrido. Esto da una perspectiva general de un mayor dinamismo de Estados Unidos frente a la Unión Europea, pero la Unión Europea también es muy desigual. Por una parte, tienen los países, los nuevos Estados miembros, que se han aprovechado de su situación de atraso relativo y han experimentado muy fuertes ganancias de productividad, básicamente por dos cosas: porque han abandonado la agricultura, y esto les ha supuesto importantes mejoras de productividad, pero sobre todo por su especialización en manufacturas. Se han convertido en los países manufactureros de Europa, las manufacturas con fuerte presencia de la inversión extranjera, y esto hace que la productividad mejore también. De los grandes países de la Unión Europea, Italia y España han sido con diferencia los que peor se han comportado, con ritmos de avance de la productividad muy bajos. En Francia y en Alemania han primado las manufacturas. El Reino Unido, que se parece mucho más a Estados Unidos, lo que parece a Europa, han sido los servicios. Son muchos los aspectos que se tratan en el libro, pero a grandes rasgos yo diría que un panorama de por qué unos crecen y otros no sería este. Este proyecto yo creo que se plantea un aspecto muy relevante y que se trata menos, es el comportamiento y la contribución al crecimiento y al bienestar de los sectores de no mercado, es decir, los que están ligados a las actividades públicas, como es básicamente la educación, y como es la educación, la sanidad, el sistema universitario, que tiene problemas serios, no solamente de medidas, sino de conceptualización, de cuáles son los papeles que juegan en el crecimiento y el bienestar de las economías. Europa no tiene un problema de competitividad, o no ha tenido en los últimos años, me refiero, de costes, de crecimiento de los costes salariales por encima de la productividad. No es un problema básicamente de costes. En el agregado, España sí, en España sí que tiene un problema de que han crecido los costes laborales porque el crecimiento salarial ha superado el de la productividad, pero en el agregado no tiene un problema de costes. Si tuviera que centrarlo en alguno, diría que tiene un problema en el sector servicios. Tiene un problema del sector servicios porque está demasiado protegido de la competencia. Mientras no haya una directiva europea liberalizando los servicios, será muy difícil que se beneficien las ganancias de productividad. Por lo tanto, cara a un futuro, ahora mismo estamos pasando una situación de crisis, pero desde una perspectiva a más largo plazo, lo que lastra la productividad en Europa es la falta de competitividad en los servicios. Las TICs operan en el crecimiento por dos vías. Por una parte, operan en la vía de los sectores productores de nuevas tecnologías, básicamente correos y telecomunicaciones, material eléctrico, electrónico y óptico. Estos son los que han experimentado crecimientos más fuertes de la productividad, porque son los que experimentan progreso genuino, progreso técnico genuino en sí mismo, son donde está la frontera del conocimiento, está ahí. Esto no quiere decir que todos los países tengan que aumentar su sector productor de TICs.
yo no lo recomendaría para España. España se puede beneficiar, y de hecho se beneficia, del progreso técnico de otros porque le abaratan los precios de producción. Cada vez compramos bienes pues, con más calidad incorporada y precios más bajos. La segunda vía que sí que se aplica al caso de España es la utilización. Las nuevas tecnologías son transversales en el sentido de que afectan a todos los sectores económicos y sobre todo afectan más a los que las utilizan las TIC de forma más intensiva. Entonces, lo que tendríamos que, la forma de mejorar la productividad es mejorar, entre otras cosas, desde la perspectiva de las TIC, es mejorar el uso eficiente de las nuevas tecnologías, cosa que en España no se ha aprovechado. Seguramente porque no se cumplen unos requisitos que en otros países sí se han cumplido, como es, bueno, que no se ha alcanzado, digamos, el umbral mínimo para que las nuevas tecnologías tengan su máximo aprovechamiento. También su uso es más caro en España, nuestro nivel cultural y tecnológico es más bajo, la estructura de nuestras empresas es más orientada a las pequeñas y medianas empresas. Todos estos son factores que nos están frenando a aprovecharnos del crecimiento del uso de las TIC que en otros países se han demostrado muy relevantes. Pues depende de la fase del ciclo de desarrollo económico, más que del ciclo, por la fase de desarrollo económico por la que pasen las economías. Las economías atrasadas, que no tienen redes, las infraestructuras básicamente se configuran en redes, que no tienen la red instalada, pues cuando se instalan por primera vez y unes por primera vez Madrid con el resto, como con el Plan Redia de los años 60, esto tiene un efecto muy importante sobre el crecimiento económico. Pero una vez las tienes instaladas, añadir más, pues depende del criterio con que lo hagas. Deben hacerse no con la idea de que más infraestructuras va a mejorar el crecimiento y la productividad en sí mismo, sino que dependerá en cada caso concreto si esa infraestructura es necesaria y si estamos utilizando los recursos de la forma más eficiente. Y esta es la situación en la que estamos ahora, en que deberíamos pensarnos cada proyecto de infraestructuras de uno en uno, cada proyecto, si es necesario, si su rentabilidad social va a compensar la asignación de recursos que se está haciendo y sobre todo mucho más en un momento de crisis.